Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Profesor, buenos días. Buenas noches, que diga, disculpe. Ya, perdón, chicos, perdón, se me fue el internet. Ya, un ratito. Ya. Me avisan si se logra ver la pantalla, ¿ya? Porque mi internet está fatal. Creo que ya, ya creo que ya está. Ya, listo. Página número 8, ya, chicos. Página número 8, el triángulos. Ya, triángulos, entonces. En la vidriería de Miguel han pedido un vidrio para una ventana. A la hora de cortar, preguntó cuánto deben medir los ángulos agudos y le dijeron que uno debe medir el doble del otro. Ya. Entonces, vamos a agrandar un poquito para verlo mejor. Ya, a ver, por aquí está. Bueno, el problema introductorio está abajo, ya está resuelto. Ya, pero lo vamos a hacer acá de todas maneras. Ya, ya, como observamos, la forma de la ventana tiene forma de triángulo, ¿no? Pero específicamente tiene la forma de un tipo de triángulo, ¿no?
¿Qué tipo de triángulo sería? Triángulo rectangular. Claro, un triángulo rectángulo, ¿no? O sea que va a tener un ángulo de 90 grados, ¿no? A eso se refiere. Ya, eso es un triángulo rectángulo. Listo, entonces luego te está diciendo que ya a la hora de cortar, preguntó cuánto deben medir los ángulos agudos. Ya, los ángulos agudos vienen a ser estos dos. Este de acá y este de acá. ¿Por qué son agudos? Porque miden más de cero, pero menos de 90 grados. Por eso son agudos. ¿Ya? Y le dijeron que uno debe medir el doble del otro. Ya, entonces, si esto mide X, esto va a medir el doble, entonces esto de acá va a medir 2X, ¿no? Listo. Ya. Pero vamos a recordar las propiedades de los triángulos, específicamente la propiedad de la suma de sus ángulos internos, ¿no? La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto nos debe dar? ¿Mm? ¿Cuánto nos debería dar la suma de sus ángulos internos? Sería 180. 180, ¿verdad? Listo, entonces ya tienes 90 acá. Entonces estos dos sumados te tendría que dar 90, ¿no? 90 más. Ya, entonces igualamos, ¿no? X más 2X va a ser igual a 90. X más 2X es igual a 90. O si prefieres, lo sumas los tres, ¿no? Va a ser lo mismo. Le vamos a sumar a los tres mejor para que no haya confusiones. Ya, va a ser lo mismo al final. 180, aquí x más 2x va a ser igual a 3x y el 90 va a pasar a restar 180 menos 90. Listo, por acá vamos a ponerlo, así estaría quedando. Ya, entonces 3x va a ser igual a 90, ¿no? Por lo tanto, el valor de x, ya el 3 sabemos, ¿no? Que está multiplicando a la x, por lo tanto va a pasar dividiendo. Ya, por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 30, ¿no? Va a ser igual a 30. Listo. Si x vale 30, por lo tanto, este ángulo de acá va a valer 30, ¿no? 30, 30. Y como este vale 2x, o sea, el doble de 30, que es 60. Y listo, ¿no? Ahí terminaría el problema introductorio. Ya, vamos a ver, responde, dice, se observa que un lado debe quedar horizontal y el otro vertical. ¿Cuánto miden los ángulos agudos? Ahora, un triángulo es una figura geométrica formada por la unión mediante segmentos de recta de tres puntos no colineales. En los elementos del triángulo vamos a tener ya los vértices vienen a ser el punto donde se cruzan los dos segmentos, ¿ya? El punto donde se cruzan los segmentos. Por ejemplo, acá se están cruzando dos segmentos. Entonces, esto viene a ser un vértice, ¿ya? Aquí también se están tocando los dos segmentos. Aquí también hay otro vértice y aquí igual, ¿no? En general, los vértices van a ser todas las esquinas, ¿no? Todas las esquinas van a ser los vértices, ¿ya? Tenemos el vértice A, B y C, dice. A, B y C, tres vértices. Listo. Ahora, la longitud de los lados van a ser igual a esto, ¿no? Todo lo que midan los lados. ABC en minúscula. A, B y C. Eso van a ser la longitud de los lados. Ahora, alfa, beta y teta van a ser la medida de los ángulos interiores, o sea que están dentro del triángulo, están en el interior del triángulo. Es la página número 8, Luciana, página número 8. ¿Ya? Ya, los ángulos interiores entonces son estos, ¿no? Alfa, beta y teta. Acá está, que están dentro del triángulo. Listo. Ya, y luego tenemos X, Y y Z, que van a ser los ángulos exteriores, es decir, los ángulos que están fuera del triángulo, ¿ve? Z está fuera del triángulo, X también y Y igual. Ya. Ahora, aquí hay que observar algo, hay que observar algo, por si en algún momento en los ejercicios requiere saber esto.
Mira, alfa, mira, alfa más x. ¿Cuánto será alfa más x? 180. Correcto. Alfa más x es 180. Muy bien. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Amy. Es la página número 8, Amy. Ya, profesor. Ok, Amy. Ya, entonces, ¿por qué alfa más x es igual a 180? Porque observamos acá, ¿no? Que todo esto es como un ángulo llano, ¿no? Todo esto es como un ángulo llano. Y el ángulo llano, ¿cuánto mide? Mide 180, ¿no? Acá igualito. Z más teta va a ser igual a 180. Acá igual, beta más y va a ser igual a 180. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que un ángulo interior más el ángulo exterior que está al lado va a ser igual a 180. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, porque en algunos ejercicios se requiere. Ya en algunos ejercicios se va a estar requiriendo saber esto. Ya, ahora vamos con las propiedades fundamentales del triángulo. Aquí está la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores que va a ser igual a 180. Ya la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180. Y acá te explica por qué, ¿no? ¿Por qué? A ver, con ustedes hicimos este temita de acá. ¿Recuerdan? Profesor, Dime, Amy, dime. ¿me podrías explicar? ¿Qué parte, Amy? Todavía no hacemos nada, recién estamos en la explicación. Ya, ya, profesor. Ya, pero si no entiendes alguna parte, me avisas, ¿ya? Me preguntas. Ya, profesor. Ya. Ok, Amy, listo. Ya, entonces, con ustedes hicimos este tema, mira, que son dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Hicimos o no hicimos con ustedes ese tema de ahí? Sí, profesor. Recuerden, Sí, profesor. y así se hizo, ¿no? Ya, ya hay que recordar esa partecita. Eso es solamente para demostrar por qué la medida de los ángulos interiores es igual a 180, ¿ya? Porque mira, acá tenemos el triángulo. Trazamos una recta acá arriba. Ya hagan de cuenta, mira, que la recta de arriba con la base del triángulo van a ser las paralelas. Ya van a ser las paralelas. Y este de acá, este lado del triángulo va a ser la secante. La secante, ¿eh? La secante es esto. Ya. Entonces, mira, esto de acá va a ser igual acá. ¿Por qué? Porque son alternos, alternos. ¿Se recuerdan? Los alternos eran iguales. ¿Ve? Los alternos eran iguales. Por eso este teta de acá va a estar acá también, porque son iguales. Lo mismo pasa acá. Este ladito va a ser una secante y acá estos dos vienen a ser alternos también. Por lo tanto, van a ser iguales. Ya, entonces, si son iguales estos y estos, nos fijamos acá. Nos fijamos acá. Acá vemos que se forma un ángulo llano, ¿no? Con los tres ángulos. Y nosotros ya sabemos cuánto mide un ángulo llano, ¿no? Que es igual a 180, ya que es igual a 180. Ya, a partir de esto, de dos rectas paralelas cortadas por una secante, ¿ya? Por los ángulos alternos, mejor dicho. Eso solamente es la explicación por qué la suma de sus ángulos internos es 180 grados de un triángulo, ¿no? Ya. Número 2, la suma de los ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores nos dice que va a ser igual a 360. Ya, acá hay algo curioso. En la suma de los ángulos interiores, en el triángulo es 180, ¿no? En los cuadriláteros es 360. En el pentágono, que es de 5 lados, es 540. Entonces, en la suma de ángulos interiores va a depender de sus lados, ¿no? ¿Para qué? Va a depender su medida, ¿no? La medida de la suma de sus ángulos interiores. Pero en los ángulos exteriores siempre va a ser 360 para todos los polígonos. Para el triángulo, para el cuadrado o cuadrilátero, para el pentágono, para el hexágono, siempre va a ser 360. ¿Ya? Los ángulos exteriores siempre van a sumar
360 grados entonces. Ya los ángulos exteriores son aquellos que están fuera del triángulo. Fuera del triángulo. Pero no se te ocurra ubicar acá el ángulo exterior, ¿ah? No se te ocurre ubicar ahí. El ángulo exterior y el interior debe estar, al ladito del ángulo interior tiene que estar, ya el ángulo exterior, pero fuera del triángulo, obviamente, ¿no? Por eso es su nombre, ángulo exterior. Ya, y acá te da la explicación, ¿no? Lo mismo, te da la explicación de por qué es 360 grados. Ya. Ahora el número 3, el ángulo exterior. Ya, el ángulo exterior. Para hallar un solo ángulo exterior. ¿Vale? ¿Ya? Un ángulo exterior va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Ya? Un ángulo exterior va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Ya, en este caso, ¿quiénes son los ángulos interiores? Acá, en esta figura. ¿Quiénes son los ángulos interiores ahí? Mejor dicho, ¿qué ángulos están dentro del triángulo, no? Alfa y beta. Claro, alfa y beta. Estos son los ángulos interiores. Listo. Ya. Entonces, el ángulo exterior va a ser esto, ¿no? Porque está fuera del triángulo. Ya. El ángulo exterior entonces va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué quiere decir adyacentes? Que no esté a su lado, que no esté a su lado. O sea, si yo te digo, este ángulo es adyacente a teta, quiere decir que está al lado de teta. ¿Ya? Entonces, este angulito de acá no vas a tomar en cuenta. No vas a tomar en cuenta. ¿A quiénes vas a tomar en cuenta? A los dos que tienes enfrente. A los... Si alfa valiera, si alfa vale 10 teta, ¿cuánto va a valer teta? 70. ¿Cuánto va a valer? 70. No. Mira, teta va a ser igual a la suma de los dos. 80. 80, 80. correcto. 80, Porque 70 80, más 10 listo. es igual a 80. Claro, exacto, exacto. Muy bien, entonces el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores que tiene enfrente. Ya, mira, les voy a poner un ejemplito acá para ubicarlo, para ver si se ubican bien. Ya, mira, a ver, voy a dibujar un triángulo. Ya les voy a cambiar la posición. Ya, esto va a ser X. Ya, y acá voy a tener, por ejemplo, 25. Acá voy a tener 40. Y acá voy a tener, ¿cuánto serían? 115. Ya, ¿cuánto vale X en este caso? ¿Cuánto vale X? 65. 65, 65. correcto. Correcto, porque X va a ser igual a los dos ángulos que tiene enfrente, 75. a la suma. Claro, nunca se toma el que está al ladito, siempre se toma los que están enfrente, ya, a la suma de los que tiene enfrente. Listo, perfecto. Profesor, ¿por qué dice que somos ¿Cómo? 65? Claro, ¿Por qué dice que 65, somos 60? 65 es, no 60. ¿Ya? Porque el ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Adyacentes quiere decir que está junto. Siempre, cuando hablamos de ángulo exterior, un solo ángulo exterior, siempre vas a ignorar el ángulo que está junto. ¿Ve? En este caso has ignorado el ángulo que está junto, que es 115. ¿Con quiénes trabajas? Con los que tienen frente, que es 25 y 40 en este caso. Ya, acá, enfrente de teta, ¿quién está? Está alfa y beta. Entonces, con esos dos trabajas. En este caso, enfrente de X, ¿quién está? Está 25 y 40. Entonces, estos dos son los que tienes que sumar. ¿Ya?
Cuidado por ahí, no vaya a ser que lo sumen con el que está al lado. Ahí habría un error. Dime, Katy. ¿Puede volver al ángulo 1 y al ángulo 2, por favor, profesor? Ya. En el ángulo 1 solamente te dice esto de acá, ¿no? Suma de los ángulos interiores. Ya. En el 1 te dice, mira, que la suma de sus ángulos interiores va a ser igual a 180. O sea, alfa más beta más teta te tiene que dar 180. Por ejemplo, si alfa vale 100 y teta vale 40, ¿cuánto tiene que valer beta? 140. Ah, no. No, 30. no es 140, porque acá estamos hablando de ángulos interiores, ¿ah? No ángulos exteriores. ¿Cuánto tiene que valer beta? 40. 40. 40, correcto, 40. ¿Por qué 40? Porque todos los ángulos de dentro tienen que sumar 180. 180. Correcto. Entonces 100 más 40, 140. 140 más 40, 180. Listo, nada más. Por eso nada más. ¿Ya? Eso nada más es la propiedad número 1. Que la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 180. Y acá, la suma de ángulos externos o exteriores va a ser igual a 360. Por ejemplo, si X vale 100 y Z vale 200, ¿cuánto vale Y en este caso? 60. 60. 60, correcto. Y valdría 60. Correcto, porque 100 más 200, 300. 300 más 60, 360. ¿Ve? Acá te está diciendo que los tres ángulos exteriores sumados te tienen que dar 360. Ya, esas son las propiedades 1 y 2 nada más. Ya, y la 3 que ya les acabo de explicar. A ver, ahora vamos a pasar a los ejercicios resueltos. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Es el problema introductorio. Es el problema introductorio que hicimos al inicio, así que pasamos al ejemplo número 1. Ya mira, justamente acá se resuelve la propiedad número 1, ¿ve? La propiedad número 1. Ya, ¿cuál era la propiedad número 1? ¿Qué te decía la propiedad número 1? Sumar todos los ángulos de interiores Ajá, y que te dé 180. correcto, muy bien. Entonces, la suma de todos sus ángulos interiores te tiene que dar 180. ¿Y quiénes son los ángulos interiores? Acá está, 52, 3W y W, ¿no? Ya, entonces, 52 más 3W más W te tiene que dar 180, ¿no? 180. Entonces, operamos 3W más 1W te va a dar 4W. Ya. Luego, este 52 ha pasado a restar, ¿no? 180 menos 52 te va a dar 128. 128. Luego, este 4 que está multiplicando a la W pasa a dividir, ¿no? Falta ese proceso acá. Te estaría quedando así. W va a ser igual a 128 entre 4, ¿no? 128 entre 4. Dime, Amy. Bueno. Profesor, una pregunta. ¿Por qué sale 128? ¿Por qué sale 128? Porque mira, este 52 ha pasado al otro lado a restar. Este 52 ha venido acá a restar. Acá ha venido a restar el 52. 180 menos 52 te da 128. De ahí aparece el 128. ¿Ya? Acá se ha omitido varios pasos. Por eso es que no se ve cuando el 52 pasa a restar. ¿Ya? Pero el 52 sí va a pasar a restar, ¿ya? Pasa a restar. Por eso aparece 128 ahí. ¿Ya? Porque el 52 ha pasado a restar. Ya. Listo. Y luego el 4 que está multiplicando acá a esta W va a pasar a dividir, ¿no? Mira, este 4 que está multiplicando acá ha pasado a dividir. Entonces, 128 entre 4 va a ser igual a 32, ¿no? Entonces W vale 32. ¿Ya? W vale 32. Y listo. Con eso estaría el problema, ¿no? He explicado el ejemplo número 1. Ya. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Y en el ejemplo número 2, ¿de qué estamos hablando ahora en el ejemplo número 2?
¿De qué estamos hablando en el ejemplo número 2? De Profesor. sumar los ángulos exteriores. Profesor, Correcto, dime. ¿qué Correcto. página era? Es la página, esta es la página 9 ya creo. Sí, es la página 9. Ya, claro, correcto, Amy, esto ya son ángulos exteriores, ¿no? Porque están fuera del triángulo. Y ahí los ángulos exteriores, ¿cuánto te tenían que sumar? Los tres juntos. 360 300, grados. Correcto, 360. correcto, 360. Entonces, 100 más teta y otra teta va a ser igual a 360. Acá está, teta más 100 más teta igual a 360. 360. Ya. Entonces, mira, tengo 100 y tengo una teta y otra teta. Ya. Tengo entonces, ya 2, ¿no? 2. 2 va a ser igual a, mira, este 100 que está como positivo, este 100 que está como positivo va a pasar acá como negativo. O sea, restando, ¿no? Restando va a pasar este 100 de acá. Ya. Entonces, si restas 360 menos 100, te va a quedar 260. 260. Claro, por eso está 260 acá. Y este 2 teta aparece de la suma de estos dos, ¿no? Una teta y otra teta te da 2 teta. Listo, 2 teta es igual a 260 entonces. Ya, este 2 que está multiplicando a teta, ¿cómo pasa? ¿Cómo Dividiendo. pasa? Dividiendo. Dividiendo. Correcto, pasa dividiendo, muy bien. Entonces, quedaría de esta forma. Ya vamos a hacerlo todo ya completo. Quedaría de esta forma, ¿no? 2 teta va a ser igual a 260 entre 2, ¿no? Entre 2. Listo. Teta, por lo tanto, va a ser igual a 260 entre 2. Y 260 entre 2 es igual a 130. 130. Correcto. Entonces, esto de acá vale 130 y esto de acá vale 130. Listo. Y se terminó, ¿no? Se terminó el ejercicio. Ya. Vamos con el ejemplo número 3 ahora. Ya. Esto está fácil. Esto explicamos en acá, ¿ve? La número 3. ¿Ve? En la número 3. Ya. Ejemplo número 3. En la figura calcula el valor de P, dice. Ya. P. ¿Cuánto vale P? P es ángulo exterior. El ángulo exterior aquí era igual a la suma de los que tienen enfrente, ¿no? ¿Quiénes están enfrente? 92 y 33. Entonces sumamos estos dos. 125. Claro, 125 que está acá, ¿no? Entonces P va a ser igual a 92 más 33, que te da igual a 125. Correcto. Listo, 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 listo. Ahora sí vamos a los ejercicios. Dice, dibuja un triángulo, dos de cuyos ángulos midan 50 y 60. Ya, vamos a dibujar un triángulo, dice, un triángulo. Y dos de sus medidas son 50 y 60. 50 y 60. Ya, ya, 50 y 60. ¿Cuánto va a medir entonces el tercer ángulo interno? 111. 110, creo. 110. Todos de X. acuerdo. 70. 70 o 110. ¿Qué dicen? 110. 70, profesor, 70. Porque 70, correcto. 60 más 50 es 110 y más 70 es 180. Sí, profesor. Claro. Eso de 110, claro, mira. Eso de 110 es para hallar el ángulo externo, pero en este caso no te estoy pidiendo el ángulo externo, ¿eh? Te estoy pidiendo el ángulo interno. ¿Y cómo hallas el ángulo interno? Ya dijimos, la primera propiedad, la suma de los ángulos internos te tiene que dar 180. Entonces, ya 50 más 60 te da 110. Entonces, ¿cuánto te falta para llegar a 180? Te falta 70, ¿no? 70 nada más. Entonces, esto vale 70. Eso vale 70. El ángulo externo sí sería, ¿no? El ángulo externo sí sería 110. Esto de acá sí sería 110, pero el interno no, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí, no se confundan con las propiedades. Ya, dibuja un triángulo de lados
4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Bueno, eso es fácil, ¿no? Eso ya lo pueden hacer ustedes. El número 2, dibujar nada más. Con una reglita ahí lo miden, ¿ya? Las medidas. Acá te está dando de 4, de 5 y de 6 centímetros. Ya. Número 3 ahora. Si dos de los ángulos interiores de un triángulo miden 70 y 60, ¿cuánto mide el tercero? Dice, ¿cuánto mide el tercero? Es igualito que el primero, mira, igualito que el primero. Igualito que el primero. Ahora vamos a leer el chat. 50. ¿Cuánto sería? Profesor, 50. 50. A ver, vamos a ver. ¿podríamos Vamos a resolver dibujar dos? el 2. El 2 se dibuja nada más, no es Profesor, resolver. sería Solamente es 130. dibujarlo. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, si dos de los ángulos interiores, o sea que están dentro del triángulo, miden 70 y 60. Ya, ponemos 70 y 60. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Dice, el tercer ángulo 130. interior. 130. 60, 60, 60, 60, 60. No, digo, 50, 50, 50, Pero 50. 50, correcto. 50. 50 es Porque 50. 60 más 60 más 70, ¿cuánto te da? 130, ¿no? 130. 130. Entonces, tú tienes que llegar a 180, pero tienes 130. ¿Cuánto te falta? Te falta 50. Nada más, 50 ¿no? y 50. 60 más 70 más 150, no, más 150 es igual a 180. Correcto. 60 más 50 más 70 nos da 180. Listo. Por eso vale 50. Porque la propiedad te dice que la suma de sus ángulos internos tiene que llegar hasta 180, ¿no? Ya. Pero si te pido el ángulo exterior de acá, ¿cuánto mediría su ángulo exterior? Este de acá. 130. 120. 130. 130 sería. 130. Porque este ángulo exterior es igual a la suma de los que tienen frente, que es 60 y 70. Y no se confundan con el ángulo exterior, se están confundiendo algunos con el ángulo exterior. ¿Ya? Si te está pidiendo ángulo interior, aplicas la primera propiedad. Pero si te está pidiendo ángulo exterior, aplicas la tercera propiedad. ¿Ya? No se confundan ahí. Ya, número 4 dice, existe un triángulo de lados 3, 4 y 7 centímetros. Justifica tu respuesta, dice. Justifica tu respuesta. Ya. Esto, para saber si un triángulo existe o no existe, tienes que hacer esto. Es un poquito complicado, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Ya, vamos a dibujar por acá. No, no es dibujar. O bueno, vamos a dibujarlo para que no se confundan en este caso. Ya vamos a poner las medidas acá. Las medidas que tenemos es 7 centímetros, 4 centímetros Y 3. y 3 centímetros, ¿no? Listo. Ya esas son las medidas que tenemos. Ya, el problema te dice que vamos a justificar si puede existir o no puede existir un triángulo con estas medidas. Pero ¿cómo se justifica eso? Se justifica de la siguiente manera, mira. Vamos a tomar cualquier lado. ¿Qué lado quieren tomar? ¿El 7, el 4 o el 3? El 4. 4. Ya vamos a tomar el 4. Ya tomamos el 4. Ya vamos a trabajar en base a la medida 4 entonces. Ya, entonces ponemos 4 aquí, 4 aquí. Este 4 nos dice que tiene que ser mayor a la diferencia de los otros dos. La diferencia de los otros dos. O sea, de 7 menos 3. 7 menos 3. Y tiene que ser menor a la suma de los otros dos, que es 7 más 3. Listo.
¿Se cumple o no se cumple? A ver, 7 menos 3, ¿cuánto te da? 4 te da. 4. ¿Y 4 es menor que 4? No. 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 Entonces, desde ahí vas a decir que el triángulo no va a existir. No puede existir por esta simple razón. Ya tiene que cumplir con esto. Y tiene que cumplir los 3 lados. Si tú ves que ya no cumple uno con esto, ya no existe el triángulo. ¿Ya? Ya no existe. ¿Ya? Por acá sí cumple, mira, ¿ve? Porque dice que 4 tiene que ser menor que 10. Por acá sí está cumpliendo, pero por acá no. Entonces vas a decir que el triángulo no existe. ¿Ya? Que el triángulo no existe. ¿Ya? Por eso vas a decir que no puede existir este triángulo. ¿Ya? Entonces, si quiero, mira, ahora voy a agarrar el 3. Ahora voy a agarrar el 3 con color rojito lo voy a hacer. Voy a agarrar el número 3. ¿Ya? Por acá vamos a trabajar. Ya, agarro el 3. El 3 tiene que ser mayor que ¿quién? A la diferencia, ¿no? A la diferencia de los otros dos. ¿Y quiénes son los otros dos? ¿Quiénes son los otros dos? 7 y 4, pues. Y la diferencia sería resta, ¿no? 7 menos 4. Pero a su vez, este 3 tiene que ser menor a la suma de los otros dos, que es 7 más 4. 7 más 4. Y operamos. 7 menos 4 es 3. 3. 3 es menor que 3, está saliendo. Entonces, acá ya no cumple. Porque 3 no es menor que 3, ¿no? Pero por acá sí está cumpliendo. Mira, 7 más 4, 11. ¿Y 11 es mayor que 3? Sí, ¿no? Por acá sí cumple, pero por acá no. Basta que en uno solo no cumpla, ya no existe el triángulo. No existe el triángulo. ¿Ya? Ahora mira, vamos a trabajar con 7 por último. Con 7. Con 7 peor no va a cumplir, mira. Con 7 vamos a trabajar. ¿Ya? 7 tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos. La diferencia de los otros dos. O sea, 4 menos 3. 4 menos 3. Listo. Pero tiene que ser menor a la suma de los otros dos. O sea, 4 más 3. 4 más 3. Y mira, por acá sí ya no va a cumplir por ningún lado, mira. A ver, por acá. No, por acá sí cumple por un lado. 4 menos 3, 1, ¿no? 1 es menor que 7. Sí, ¿no? Sí. 1 es menor que 7. Ya, por acá sí cumple, por acá sí cumple. Pero acá te dice que 7 tiene que ser menor que 4 más 3, 7. 7 es menor que 7, no, ¿no? Por acá tampoco está cumpliendo. Entonces tiene 3 errores, tiene 3 errores. Basta que tenga solo uno, ya no va a cumplir con que exista el triángulo, ¿no? Ya no existe el triángulo, vamos a decir, porque no cumple. ¿Ya? Así se demuestra la existencia de un triángulo. ¿Ya? Solamente con una suma y con una resta. Si tú tomas el 3, tienes que restar los otros dos y también sumarlo, ¿ve? Acá hemos restado los otros dos y luego lo hemos sumado. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, así nada más se demuestra la existencia de un triángulo. ¿Ya? Así nada más se demuestra. ¿Se ha entendido o se han perdido un poco? Más o menos, profesor. Ya, vamos a hacer otro, ¿ya? A ver, por acá. Acá lo vamos a hacer, acá tenemos espacio. Ya, a ver, vamos a demostrar acá, a ver. Ya con estas medidas hay que demostrar con 4, con 5 y con 6, ¿ya? Con 4, 5 y 6. Ya, vamos a ver si existe o no este triángulo con estas medidas, ¿ya? Entonces, por acá vamos a poner 6 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Listo. Ya, primero vamos a hacer de 6, ¿ya? Primero de 6. Ya. Tomamos 6. Ya, 6 tiene que ser mayor que ¿quién? Mayor que ¿quién tiene que ser? 6.
¿Acá qué debo poner? 4 y Acá debo 5. poner, claro, la diferencia de 5 los menos otros 4. dos. Claro, 5 menos 4, correcto. 5 menos 4. Y también 6 debe ser menor que ¿quién? 5 más 4. 5 más 4, correcto. 5 más 4. Ya. A ver, ¿va a cumplir o no va a cumplir por acá? Vamos a ver. Ya, 5 menos 4 es 1. ¿1 es menor que 6? ¿1 es menor que 6? Sí, ¿no? Sí. Ya, por acá está cumpliendo. Ya. A ver, ahora 6 es menor que 5 más 4, 9, ¿no? Sí, 9. 9. Ya, 6 es menor que 9, sí, ¿no? Ya, miren, en este caso va cumpliendo, está cumpliendo todavía, ¿ya? Vamos a ver si sigue cumpliendo para los demás. Hasta ahorita vamos bien, ¿ya? Ahora vamos con el 5, ahora tomamos el 5, ahora tomamos el 5. Ya, por acá, ponemos 5 entonces, 5. 5 tiene que ser mayor que ¿quién? 6 menos 4. 6 menos 4, correcto, 6 menos 4. Pero tiene que ser menor que ¿quién? 6 más 5. 6 más 5, no, 6 más 5, no. 6 más ¿cuánto? Más 4. 4, más 4. 4, más 4. Por acá es diferencia o resta y por acá es suma. Son los mismos números nada más. Ya, a ver, vamos a ver qué dicen por acá. No se distraigan ahí en el chat. Ya, a ver, resolvemos. 6 menos 4, 2. Y acá 2 es menor que 5, está saliendo. Entonces, Hasta ahí cumple, ¿no? se está cumpliendo. Ya, hasta ahí sí cumple. Ahora, por acá, 5 es menor que 6 más 4, que es 10, ¿no? Está cumpliendo también, ¿no? Ya, por acá cumple, por acá también. Acá arriba también ha cumplido con los dos, ve acá también. Hasta ahorita está cumpliendo todo. A ver, vamos a ver si en el último va a cumplir o no va a cumplir. Ahora tomamos 4. Ya, 4 va a ser menor que ¿quién? 5 menos 6. 6 menos 5, 6 menos 5 para que te salga positivo, ¿ya? 6 menos 5, 6 menos 5. Listo, pero va a ser menor que ¿quién? Menor que ¿quién va a ser? Que 6 más ¿cuánto? 5. 6 más 5, correcto, 6 más 5. Mira, date cuenta, por acá es resta nada más, 6 menos 5 y por acá es suma, 6 más 5, los mismos valores. Ya, entonces operamos, 6 menos 5 nos sale 1. 1 es menor que 4, sí, ¿verdad? Hasta ahí va cumpliendo. Ya, ahora por acá, 4 es menor que 6 más 5, que es 11, ¿no? Ya, también cumple, ¿no? Ya, te das cuenta que está cumpliendo en todos. Mira, cumple, cumple y cumple. Entonces vamos a decir que el triángulo sí existe, ¿ya? Que el triángulo sí está existiendo. ¿Ya? Entonces ahora sí se entendió mejor, ¿no? ¿Cómo se demuestra la existencia de un triángulo? Mi No, profesor. un poco todavía. Profesor. Ya. Ya, entonces les dejaré un ejercicio, pero estamos contra la hora ahorita. Estamos contra la hora. Ya, el ejercicio 5, a ver, te dice, si dos ángulos exteriores de un triángulo miden 140 y 130, ¿cuánto mide el tercer ángulo exterior? ¿Cuánto mide el tercer ángulo exterior? Dice. ¿60? No, no 60. 270. Ya, mira. Está hablando de esto. Vamos a dibujarlo, ¿ya? Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar. 270. No, no es 200. No es 200. Tranquilos, tranquilos. Todavía no. Por acá. Y el otro sería- Ya, a ver un ratito. Esto sería por acá. Esto sería por acá. Y esto sería. A ver, vamos a dibujar esto. 90. Ya, por arriba. Ya, por acá.
Ya, te dice que dos ángulos exteriores. Dos ángulos exteriores. Un ángulo va a estar acá, ya, vamos a suponer que esto mide 140 y este de acá va a estar midiendo 130, dice. Ya, la pregunta es ¿cuánto mide el tercer ángulo exterior? Este de acá, que sería X. ¿Cuánto mide eso? Ya, ya 90. dijimos, 90 es, a ver. Me parece que sí es 90. Ya, porque ¿cuánto tienen que sumar los ángulos exteriores? 360 grados. 360. 60 grados. 160, muy bien. Entonces, acá sumados tenemos 270, ¿no? Vamos a hacerlo todo el proceso mejor. Ya, 140 más 130 más X nos debe dar igual a 360, ¿no? Ya, 140 más 130 es 270, más X va a ser igual a 360. Listo, despejamos X y acá nos queda 360. Ahora el 270 va a pasar restando, ¿no? Pasa restando. Listo, por lo tanto, X va a ser igual a 360 menos 270, que es igual a 90. 90. Entonces, el tercer ángulo vale 90. 90, ¿ya? Porque los ángulos exteriores, sumados los tres, nos tiene que dar 360 grados, ¿ya? Ya. Por ejemplo, mira, esto está más fácil. Nivel intermedio. Calcula el valor de X. ¿Cuánto vale X ahí? 108. 108. No, no es 118, que diga, profe, 118. 118. Claro, porque esta X va a ser a la suma de los dos ángulos internos, ¿no? Ya, pero este cuadradito, ¿cuánto vale? Esto vale 90, ¿no? 90. Entonces sería X es igual a 90 más 28. 90 más 28. Listo. Por lo tanto, X vale 118, ¿no? X vale 118. Listo. Ya. Vamos a la siguiente página. Calcula el valor de X, dicen. Calcula el valor de X. Ya. A ver, tenemos ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿Mm? Ya. A ver, vamos a hallar esto, a ver si nos sirve de algo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este angulito? Tienes 40. 90. Claro, esto vale 40. ¿Por qué 40? Porque acá tienes 90 y acá tienes 50. 90 más 50 es 140. ¿Cuánto te falta para llegar a 180? Te falta 40, ¿no? Por eso vale 40 esto. Ya, esto vale 90. ¿Cuánto va a valer este angulito de acá? También 90. También 90, claro, porque este es un ángulo llano, ¿no? Ángulo llano es. Los dos sumados te tiene que dar 180. Ya. Ahora, ¿qué más se puede hacer ahí para calcular el valor de X? Profesor, ahí también hay otro ángulo de 90 grados. ¿Dónde hay otro ángulo de 90 grados? Todo el triángulo en general es un triángulo recto. Y donde está el 50 grados, ahí también sería un ángulo recto y faltaría el 40 grados. Allá, acá me dices que falta el 40 grados. Sí, profesor. Pero ¿por qué iría 40 grados ahí? Porque 90 menos 50 sería 40. 90 menos 50 sería 40. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? O sea, todo esto es un ángulo recto entonces. Sí, Eso profesor. me estás diciendo. Ya está bien. Ya, si esto todo es un ángulo recto, ¿cuánto tendría que valer esto? 40. 40, ¿no? Porque sumados los dos te tendría que dar 90, ¿no? Ya listo, 40. Ya, y si esto vale 40, ¿cuánto tiene que valer X? Tienes 90 más 40, que es 130. A 130, ¿cuánto? 50. 50, ¿no? O sea, hay dos triángulos. No es que todo vas a trabajar al mismo tiempo.
tienes que dividirlo en dos triángulos. Claro, 50 estaría valiendo en este caso, ¿no? Esto vendría a ser un ángulo recto en todo caso. Ya, perfecto. Vamos con el número 8. Acá ya nos está hablando de bisectriz. Dice, si BN, o sea, esta recta BN es bisectriz interior, calcula el valor de X. Calcula el valor de X. Ya, ¿qué quiere decir bisectriz? Bisectriz es esto, mira. Por ejemplo, si este ángulo mide 100, lo que hace la bisectriz es dividirlo en dos partes iguales. O sea, ahora tendría dos angulitos pequeños de 50 y 50. ¿Ya? Dos ángulos pequeños de 50 y 50. Eso hace la bisectriz. Eso ha hecho esto de acá. Entonces, si lo ha partido en dos ángulos iguales, por acá vamos a poner que esto vale Y. Y esto también va a valer Y. Listo. 90 me dicen por acá. Ya un ratito y Ariana, creo que sí. Vamos a ver. Ya, entonces mira, ahora miramos el triángulo grande. Miramos el triángulo grande, el triángulo ABC, ¿ya? El triángulo grande. Le aplicamos la primera propiedad, que es la suma de ángulos interiores, que sería 60 más 40 más esto de acá, que son una Y otra Y, serían 2Y, ¿no? 2Y, sumados los tres, ¿cuánto te tiene que dar? 180, 180, 180. Listo, 60 más 40 es 100. 100. 100 más 2Y es igual a 180. Listo, el 100 va a pasar a restar ahora, ¿no? El 100 va a pasar a restar, entonces 2Y va a ser igual a 80, ¿no? 80, claro. Ahora el 2 va a pasar a dividir, ¿no? El 2 va a pasar a dividir. Claro, entonces Y vale 40. Y vale 40. Ya, entonces si Y vale 40, ¿cuánto vale X? Dice, 60 más 40 es 100. 100. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 80. 80. Claro. Entonces X va a valer 80. Listo. Ya, así nada más se saca. Facilito, facilito. Casi, 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 por ahí casi. Ya. Ya, del gráfico ahora, del gráfico. Uy, estas propiedades no nos han dado arriba. Pero en este caso, esto es una propiedad del moñito. Una propiedad del moñito. Ya, esto es una propiedad del moñito nada más. ¿Qué te dice la propiedad? Que estos dos angulitos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos también. O sea, 60 más 90 va a ser igual a 90 más 3X. Más 3X. Eso te dice la propiedad. ¿Por qué 90? Porque estos son ángulos rectos, ¿no? Estos son ángulos rectos. Por eso es 90. Ya, entonces operamos. 60 más 90 es 150. 150 va a ser igual a 90 más 3X. Listo. El 90 ahora va a pasar a restar, ¿no? 150, uy, 150. 150 menos 90 es igual a 3X. ¿Listo? 150 menos 90 es, ¿cuánto? 60, ¿no? 60 es igual a 3X. Claro, ahora ese 3 va a pasar a dividir, ¿no? 60 entre 3 va a ser igual a X. Ya, X entonces vale 20, ¿no? X va a valer 20 en este caso. X vale 20. Ya, listo. Sería 20. Claro, 20 sería, ¿no? Ya, ahora vamos con el número 10. A ver, el número 10. Ah, no, esto no. Pensé que lo había resuelto. Ya, en el número 10 ahora. Ya, esto se parece, mira, se parece a esta formita, ¿ven? Del moño, se parece. Aplicamos la misma fórmula. Pero tenemos que completar antes. Mira, esto de acá, mira, es como un ángulo de vuelta completa.
Un ángulo de vuelta completa, ¿cuánto mide? 360. Claro, 360, pero ya tienes 270. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te faltaría? ¿Por eso puede repetir? 90. Toda, 90. claro, 90. Toda la vuelta, 90. toda la vuelta. Ya, claro, 90. Mira, toda la vuelta de un ángulo vale 360. 360. Pero acá casi toda la vuelta tenemos, ¿ve? Pero les vamos a dar la vuelta completa para que sea 60. fácil. Claro, todo es 360. Pero ya tenemos 270. Entonces, ¿cuánto nos falta para completar a 360? Nos falta 90, ¿no? 90. Entonces, ahí ya completamos los 360. Listo. 270 más 90 es igual a 360. Listo. Ahora tenemos este angulito. Acá, ¿ve? Tenemos este angulito, que es un ángulo llano, ¿no? El ángulo llano que mide 180. Pero ya tengo 120. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 60. 60. Entonces, esto de acá va a medir 60. Listo. Y aplicamos la misma propiedad de acá, que aplicamos acá en el moñito. Se van a sumar estos dos ángulos, o sea, 60 más 60, 60 más 60, y va a ser igual, uy, acá 60. Y va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, o sea, 90 más beta. 90 más beta. Beta. Listo. ¿Cuánto vale beta entonces? Nos está preguntando. Sería 120 es igual a 90 más beta. 120 va a ser igual a, el 90 va a pasar a restar, ¿no? Entonces, beta va a ser igual a 120 menos 90, que es 30, ¿no? 30. Entonces, beta vale 30. Listo, beta vale 30. Ya, porque mira acá, estos dos sumados, ¿cuánto te da? 60 más 60 es 120, ¿no? 120, 120. Entonces acá, sumados estos dos, también te tiene que dar 120. Ya tienes 90. Para llegar a 120 te falta 30, ¿no? 30. Entonces beta tiene que valer 30. Eso te está diciendo la propiedad. Ya, eso nada más es. Ya, y entonces para ustedes quedaría los últimos dos. Por ejemplo, ¿cuánto vale esto de acá? ¿Cuánto vale? Vale. 60. ¿Cuánto? 60, muy bien, 60, correcto, perfecto. 60. ¿Y cuánto vale esto? Igualito, ¿cuánto vale? 30. 30, muy bien, 30, esto vale 30. Listo. Entonces te está pidiendo cuánto vale teta más beta. ¿Cuánto vale teta más beta? La suma de estos dos, que es 60 más 30, o sea, 90. Entonces, teta más beta va a ser igual a 90. ¿Ya? 90, 90. ¿Ya? Y el número 12 queda para ustedes porque estamos en la hora ahorita. Estamos en la hora. ¿Ya? Pero en general esto nada más. Esto también es otra propiedad. La suma de estos dos va a ser igual a la suma de estos dos. O sea, 50 más 30 va a ser igual a x más x. ¿Cuánto vale x entonces? Ustedes lo van a hallar esa. Ya, 2x vale 80, pero x ¿cuánto vale? 40. 40. 40, correcto, 40. Entonces, esto valdría 40 y esto valdría 40 de acá. Correcto, así nada más. Y se terminó. Ya, ahí nos quedamos. Ahora sí, nos retiramos, chicos. Nos vemos. Nos vemos el día viernes en física. ¿Ya? Chao. Chao, chicos. Adiós. Chao. Adiós, adiós, adiós. Chao, Nos vemos. profesor. Chao, 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 profesor. cuídense. Chao, adiós.